¿Qué tal, hermano Juan Sierra? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo por México? ¿Qué tal, hermano Bruno? Desde aquí de México, saludándolo hasta Paraguay. Y bueno, pues vamos a compartir este tema, que sí es la Virgen Católica, la Virgen Bíblica, la misma. Me parece bien. ¿Y si comenzamos una oración? Claro que sí, vamos a comenzar con una oración En el nombre en del el nombre del Padre, Padre. el Hijo, el Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros, ilumina nuestra presencia, ilumina a cada uno de los que están presentes en este tema. Comparte, Señor, tu despertar y para que cada uno de estos católicos que están viviendo su fe tenga un fundamento y tengan las herramientas para vivir adecuadamente. Señor, te pido por favor que nos entregues a tu Santa Madre para que seamos también ejemplos como ella es, imitemos esa cristiandad pura y sólida que tanto buscas en nosotros. Te agradecemos también por el Papa Francisco, por la comunión de la Iglesia, por cada una de las personas que está sufriendo ahora por el tema del COVID y otras enfermedades. Te agradecemos por este encuentro, Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermano, ¿qué me puede comentar sobre tu tema? Porque muchas veces a mí o sea, vos vas en las prédicas y te dicen, mira, esta es la María romana, no es la verdadera María. Este es un invento de Constantino, que Constantino usó la imagen de la diosa Mitre, que la diosa tal cosa, y le transformó y nos quieren engañar con una falsa imagen de una María que no es bíblica. Generalmente el que escuchó prédica constantemente que la verdadera María fue usada, que María fue desechada porque el Señor la usó, y ese es todo el papel que María puede presentarnos. De hecho, miren, el tema, este, no solamente a ti te lo han dicho, a mí también. Me han dicho que la Virgen Católica y la Virgen Bíblica no es lo mismo. Entonces, para este tema yo me fundamento en tres pilares de la iglesia, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, la tradición, que es la patrística, o sea, los escritos de los padres apostólicos que fueron discípulos directos o indirectos de algún apóstol, y el magisterio de la iglesia, que son documentos conciliares. Entonces, la gran mayoría de las sectas protestantes afirman que la Virgen María que veneramos en la iglesia católica no es la misma. No es la misma que está en la Biblia, ya que el pretexto que ponen, que en la Biblia no viene el nombre de las advocaciones de la Virgen. O sea, como sabrás, existen muchas advocaciones marianas. Nuestra Señora de los Ángeles, de Guadalupe, de Fátima, del Coromoto, de Zapopan, Caridad del Cobre. Por ejemplo, allá en Paraguay veneran una imagen también, ¿verdad? Sí, sí, Una sí. advocación mariana. Se llama la Virgen de Cacupé. Significa detrás de la hierba. Es una narración jesuita franciscana también, que narra que la Virgen se apareció a un indio José y le salvó, y él hizo una promesa de generar detrás del árbol donde le ocultó dos imágenes, una mayor que está en Cacupé y otra que va recorriendo constantemente por el país. Ahí está, mira. Entonces, ellos piensan que nosotros las inventamos, pero no. Además, dicen que no es lo mismo por el simple motivo de que como la representamos en los templos con coronas, con cetros de la realeza, pues dicen que María no era así. Entonces, aquí ellos ya están cayendo en una contradicción respecto a las imágenes, ya que las condenan diciendo que es idolatría, pero a su vez piensan que las imágenes representativas que tenemos nosotros de la Virgen María son la Virgen María, cuando simplemente es una representación. Y en base a esa representación, ellos creen que nosotros los católicos, pues la tenemos considerada como una diosa, como una salvadora, mayor que Dios, cuando no es verdad. Sí, No yo por son ejemplo cuando hablo a los chiquititos de catequesis, a ellos suelo traerle muchas imágenes y yo le digo que la Virgen es como de repente que tiene hábitos, ropas diferentes,
¿Por qué? Porque así es más sencillo a la gente que se va. Por ejemplo, en Fátima se presentó con pastorcitos y son apariciones espirituales, no son físicas. Por medio del Espíritu Santo ella se presenta. No es que María tiene un poder propio de aparecerse, omnipresencia como Dios. Muchas veces creen que es como si fuera que nosotros reconocemos como Dios. Y la verdad que toma la apariencia del lugar, por ejemplo, Cacupé, por el tema que estaba detrás de una hierba, de un monte, y detrás de la hierba significa. Y de repente Fátima, ¿por qué? Porque era el lugar Fátima de Portugal, ¿verdad? Y así va tomando de repente según el lugar. Nuestra Señora de la Aparecida, en Aparecida, Brasil. En México, Guadalupe, ¿cómo era? ¿Por qué era Guadalupe? La Virgen de Guadalupe se aparece en el cerro del Tepeyac y Guadalupe significa río de luz. ¿Y cómo Es es del, que María no se presenta como Guadalupe, como Cacupé, sino somos nosotros? Yo, por ejemplo, pues le es cuento como, así también a los chicos, mira, a veces mi mamá se llama Carmen, pero yo le suelo decir mamá, algunos le llaman tata, algunos le llaman diferente, en Argentina le llaman vieja a su mamá, acá le llamo vieja a mi mamá y mi mamá me reta, ¿verdad? Porque son expresiones del lugar donde se hace. ¿Cómo le llaman ustedes a su mamá allá en México? en México a nuestra mamá, le decimos jefa, pero más ¿Verdad? el que predomina es jefa. He visto de repente algunos nombres raros también, pero es una forma cariñosa de decirle, una forma de representar, simboliza algo, de repente más cariñoso, de repente jefa como autoridad, no como, como algo malo. Y así también la Virgen se presenta a distintos lugares y cada uno le representa el nombre según el contexto que está viviendo. A veces el tiempo, una de las vocaciones más antiguas, la de María Auxiliadora, era porque la gente le rezaba a María como el auxilio de los cristianos en una época de persecución de la iglesia. La iglesia era perseguida y los cristianos eran asesinados y ellos llamaban, imploraban el auxilio de María. Por eso en los escritos más antiguos le llamaban María la auxiliadora. Y eso ya tiene más de 1500 años, ¿verdad? Y van apareciendo nombres, pero no va haciendo diferentes vírgenes. Y así que se le da diferentes nombres. Por ejemplo, cuando se dice consuelo de los afligidos, que también lo ocupaban los cristianos, que eran afligidos por las persecuciones, por los desprecios, por las burlas, y le llamaban consuelo de los afligidos. ¿Sí? Y todo eso hay escritos, todo eso hay Ellos escritos, ¿verdad? también le decían consuelo de los afligidos porque ella estuvo al pie de la cruz cuando murió Jesús. ¿Y cuántos no de nosotros solicitamos la intercesión de María cuando pues tenemos a un familiar que está agonizando o muy enfermo de salud? Por ejemplo, ahorita en este caso del COVID, pues María es nuestra madre auxiliadora y es nuestro consuelo de que estamos afligidos de todo esto que está pasando. Pero no es porque sean muchas Marías, sino que es una misma con diferentes títulos. Sí, entiendo, hermano. Pero de repente, entonces María no es que cumplió su función de ser madre del cuerpo de Jesús o cómo fue el tema. Ahí terminó su No, misión, murió. La Biblia no dice cuándo murió ni cómo murió, pero ahí terminó su misión y está esperando el día del juicio como todos. de hecho, mira, los protestantes, ellos citan mucho este pasaje bíblico de San Lucas capítulo 1, versículo 38. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Entonces ocupan ese texto y te dicen, ya ves católico como la Virgen María es una mujer judía, sencilla, y tú le pones otros nombres, pues obvio. El error de ellos los conduce a otro error, cree de eso, que les ponemos varios nombres y que inventamos vírgenes. Pero de antemano nosotros aquí en la Iglesia Católica sabemos que la Virgen María pues es judía, eso nunca lo hemos negado, pero ahora sí que ni ellos mismos que leen la Biblia saben quién es la Virgen María, o sea,
Para hablar de ella, pues podemos citar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria, todos pues empezaron a moverse a ser registrados, cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces aquí podemos ver que María vivió durante el mandato de César Augusto, por ahí del año -2, 0, porque ahora sí que aquí los historiadores en cuanto al calendario pues dicen que es -2, otros dicen que es 0, pero bueno, la Biblia nos habla que ella vivió durante el tiempo del reinado de Augusto, de César Augusto, y que era esposa de San José, y que estaba en Belén, cuando se le vino el parto de Jesús. Sí, pero en la Biblia dice que todos pecamos. Significa que María ya concedió como pecadora, como todo eso. Porque la iglesia siempre enseña que la iglesia María es concebida sin mancha de pecado, al igual que Jesús. O es un... Porque muchas veces también decimos Dios te salve y la mayoría de nuestros hermanos creen que María estaba en ese momento esperando al Salvador. Ella no estaba todavía salvada. Ella estaba contaminada del pecado y esperaba ser perdonada de sus pecados. Sí, eso creen los protestantes, pero María ya estaba limpia de pecado. Entonces, ¿por qué? Porque ella aceptó ser la madre del Hijo de Dios. Y esto lo leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 36 y 38. Cuando ya le pregunta al ángel, ¿cómo va a ser esto? Si yo no conozco varón. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo va a descender sobre ti. Y tendrás un hijo al quien le pondrás por nombre Jesús. Y María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Está aceptando la responsabilidad de ser la madre del Salvador. Y el libro de la sabiduría nos indica en el capítulo 1, versículo 4, que en un cuerpo con pecado no habita el Espíritu Santo. Entonces, sí, eso es algo que los protestantes pasan por alto. Entiendo, hermano. Entonces, ¿qué más podemos encontrar en la Biblia respecto a la en cuanto a la Virgen María? Que acá ella como madre... Justamente en Isaías 7:14 dice, la Virgen concebirá y dará un hijo. Significa que María era virgen antes, durante y después, porque en el momento de dar a su hijo, o sea, al engendrarse, no es que ella pierde la virginidad, no es que se rompe el himen, sino que la virginidad no va más solamente en el físico, sino es una virginidad separada del pecado. La Virgen no se llegó a contaminar. Exacto, inclusive el mismo libro de Isaías, en el capítulo 11, nos habla de la raíz de Jesé. Dice que una raíz va a nacer del tronco de Jesé, en el cual reposan los dones del Espíritu Santo. Entonces, si María fuera pecadora, pues yo creo que Dios no lo hubiera escogido para una misión tan grande. Sí, y aparte para el judío es muy importante esto, porque para el judío la carne era lo que se contaminaba. La mujer cuando tenía una menstruación, la mujer estaba impura, ¿verdad? Y cuando María da a luz, los pecados de la carne para con Jesús eran transmitidos. O sea que María tenía que ser un lugar santo, puro. Inclusive la tierra donde Jesús pisó era santa. El lugar donde estaba el arca de la alianza, donde estaban los mandamientos, la palabra de Dios, era un lugar donde nadie podía entrar con sandalias, porque la tierra que ahí se posaba era tierra santa.
no se podía contaminar con otra tierra que venía. Vos no podías traer tierra nueva, porque era un lugar perfecto donde se ubicaba el arca de la alianza. Y como si el arca de la alianza, las tablas, la palabra de Dios, no podía ser contaminado con lo de afuera, cuanto más al vientre donde Jesús se encarna. Porque sabemos que Dios Padre no ha engendrado a Jesús, o sea, no ha dado a Jesús por medio de la carne, sino que la carne se ha tomado de María, de la Virgen, y por obra y gracia del Espíritu Santo es fecundado, porque no tiene ni siquiera participación de José para la creación de Jesús. Y Jesús, para la creación de la carne de Jesús, porque Jesús es primogénito de toda creación. Jesús siempre existió. Lo que María, el papel de María hace acá en la Biblia, no es un... No, el protestante no entiende que realmente María es madre de la carne, sujeta a la divinidad, porque la divinidad y la carne de Jesús son una misma. Jesús se encarna, toma forma en el vientre de María, porque si no fuera así, la sangre que era derramada sería la carne de cualquier hombre, no la sangre de verdaderamente Dios. Y no podría tener el poder de expiar los pecados si fueras la divinidad. Es como en las historias griegas, nació del hijo de Zeus, nació con una mujer y Hércules era semidios, era parte Dios y parte hombre, pero en Jesús no es semidios, es totalmente Dios. Cada partícula de su ser es totalmente divina, no se puede separar. No, de hecho, San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice que en Jesús radica la plenitud de la divinidad corporalmente. San Pablo es el primero en enseñar la unión hipostática. Muy interesante. Cómo, las cartas de San Pablo, las cartas de repente de Juan, de Pedro, nos van revelando cómo el Evangelio va tomando forma. Y con el Antiguo Testamento tenemos mucha más plenitud de lo que realmente es la imagen de la Virgen. Porque desde Isaías, que mencionamos, la Virgen dará a luz, que dará a luz, y en cualquier diccionario, la hembra que da a luz es madre de lo que está engendrando, ¿verdad? Por eso cuando María da a luz, cuando engendra, cuando se hace madre de lo que es la divinidad y lo que es la carne de Jesús, como una sola entidad, como dijiste, totalmente divinidad en la carne, no la carne y la divinidad por separado. O sea que cuando María engendra, cuando da luz, está dando luz a Dios verdadero, no al hombre que se convertiría, porque algunos creen que desde el bautismo Jesús hombre se convierte en Dios. Y muchas sectas protestantes creen eso, que desde el momento Jesús se bautizó, ya se hizo Dios, cuando no es cierto. Es más, de hecho, el mismo San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 7, dice, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que estamos sometidos a la ley y llamar a Dios Padre. San Pablo dice, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. Totalmente claro, creo que no hay, yo a veces no entiendo cómo se puede sacar una interpretación fuera de lo que dice el texto, porque el texto es muy claro. Mandó a su hijo a través de una mujer. ¿Y quién es esa mujer? María. María, ¿verdad? Y por eso María. nosotros tomamos... María también es bendita entre todas las mujeres, pero cuando conjuga el verbo, hay un verbo que en español no existe, que es tiempo perfecto, o sea, antes, durante y después, el cual habla que María en el momento de ser bendecida por Dios fue antes de su creación. Ella fue elegida
especialmente para que ella sea la madre del Señor. Ella, no cualquiera, a vos te voy a tirar a mi hijo y van a hacer de esta mujer que está por acá caminando por la calle. No, fue elegida desde antes de su concepción, preservada especialmente para que sea la madre. No pudo ser una cualquiera, porque a veces yo veo una pastora hace poco visto dice, yo también puedo ser la madre de Jesús. Dios también me pudo elegir, ¿verdad? Y entra en esa herejía, como si fuera que cualquier mujer, todas pueden ser la madre de Jesús. No debe ser una Y mujer. Y de hecho, el pueblo judío en la actualidad hay señoritas, hay doncellas que se la pasan haciendo oración, ayuno, que aspiran ser la Virgen que conciba a Jesús. sí, Están conscientes ellas de que deben de ser puras. Perfecto. sí, inclusive eh, en la conversión de los judíos, María es una figura realmente representativa de la mujer judía, una mujer fiel, una mujer honesta, una mujer firme. Y también dentro de los musulmanes tienen mucho cariño a la Virgen y ellos no van a permitir que nadie hable así, llámele cualquiera o estas cosas de repente que se dicen. Ellos tienen un lugar muy, inclusive Fátima, la Virgen de Fátima es, es el mismo nombre que tiene la hija de Mohamed. Fátima se llama su hija. Y hay una mezquita que se llama Virgen de Fátima, dentro también de Jerusalén, una mezquita musulmán. Y como de repente vemos inclusive, hablamos de todos los luteranos que tienen la sola escritura, tienen muchas representaciones de la Virgen María y hablan de maravillas. Hablan del papel de María en la salvación, papel de María en el Antiguo Testamento. Inclusive vos podés buscar en las páginas oficiales luteranas y vas a encontrar temas de formación de María, o sea, temas marianos, el cuales muchos son muy ricos y contienen muchas verdades y otras no, porque ellos no alcanzan la plenitud. Pero son tan lindos como se expresan de la Virgen tantas religiones, tantas denominaciones. Y justo nuestros hermanos que son más cercanos a los evangélicos son los que peor hablan de la Virgen. O los pentecostales, o los luz del mundo. Estas nuevas sectas que van saliendo hace poquito, hace 100 años. Porque las sectas tradicionales, la anglicana, inclusive las anglicanas tienen imagen de la Virgen dentro de sus templos. La iglesia anglicana venera la imagen de la Virgen María, inclusive tienen su rosario también. Sí, De hecho, la iglesia ortodoxa, que no cree en el dogma de la Inmaculada Concepción, porque ellos creen que María nació con el pecado original y se le quitó cuando el ángel le da la anunciación, para ellos, a partir de ahí, María es toda santa, le dicen Panagia, que es la toda santa, y creen en su virginidad, creen que es la madre de Dios, le dicen Teotocos, la iglesia ortodoxa. Y tienen en sus templos íconos representativos de María, inclusive más que nosotros los católicos. Y le dan un culto de más veneración profunda que incluso nosotros los católicos. Pero no por eso están cayendo, no están cayendo en idolatría, sino todo lo contrario. sí. Ellos no son acusados de idolatría en ningún momento. Nunca he escuchado uno de tantos hermanos, tantas de estas sectas, ya acusar a los ortodoxos de idólatras. Solamente a los católicos del rito romano. ¿Por qué será que Entonces, ellos mira, no entienden? O sea, ¿de dónde nace esa confusión a la imagen de María que ellos tienen? Porque ellos realmente yo creo que tienen un corazón sincero y buscan, pero parece que tienen miedo de hablar de María. El, el pastor que habla mucho de María le acusan de ser muy católico. Inclusive ese cantante, ¿cómo se llamaba? El cantante... eh, Jesús hay un Adrián Romero, me parece. sí, habló sobre la Virgen y citó textos de San Agustín y eso, y mucha gente le dejaron de seguir, inclusive la amenazaron, le criticaron por, por su camino a la conversión del catolicismo prácticamente, solamente porque habló bien de la Virgen.
Y como parece que Virgen María, hay algo que le salta en contra de ese tema. Inclusive pueden hablar de cualquier imagen representativa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, inclusive hablan de María Magdalena tranquilamente, pero si hablan de María, Madre de Jesús, Madre de Dios, ahí hay un miedo. ¿Por qué Sí, será, hermano? lo tienen miedo por el simple hecho de que ellos, este, simplemente no quieren aceptar o caerían en que están en un error y es lo que ellos no quieren. Tal vez posiblemente sea por, ¿cómo te diré? A lo mejor algún cierto interés, pero interés sobre qué tipo sería, ¿no? Porque más que nada, pues la Virgen María se habla de ella en la Biblia en todos lados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Inclusive San Lucas en la carta de los Hechos de los Apóstoles nos habla en el capítulo 1 y 2 que ella está en Pentecostés, está hablando con los apóstoles, Porque hay algo celebrando importante ahí. Los evangelios narran muchos hechos que los apóstoles no estaban presentes. El nacimiento, cuando Jesús se pierde, la procesión en el camino al templo. Y cómo ellos sabían. Jesús le explicó, como por ahí muchos detalles que Jesús siendo un recién nacido no podría, inclusive antes de su nacimiento. Cuando huyeron de Egipto, o sea, cuando huyeron de Jerusalén por el tema del censo y de las persecuciones. Lo que había en el momento ¿cómo se llama? En el pesebre, quiénes estaban, los reyes magos. Jesús estaba naciendo, no pudo tener el No, conocimiento en ese momento. no pudo haber sido San Lucas un testigo ocular. Él lo aprendió, dice él en el inicio de su evangelio. Dice, yo investigué, y eso lo leemos en el evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Dice, yo investigué, querido Teófilo, para darte las enseñanzas que yo recibí. ¿Y quién se las enseñó? Algunos teólogos dicen que San Lucas se acercó directamente a la Virgen María para preguntarle, háblame de Jesús, ya que San Lucas era pagano y después hizo cristiano porque fue apóstol de San Pablo. Entonces ahí Sí, es donde entra también lo que es la tradición. sí, justamente en mi fondo, acá, vas a ver Uh-huh. como hay imagen de la Virgen María tomada con el niño, porque las imágenes de la Virgen María, de la Sagrada Familia, o la Virgen María encinta, o María Reina, o María Auxiliadora, son de los primeros cristianos cuando eran perseguidos. Ellos se ocultaban en las catacumbas, en las cuevas, y dentro de las cuevas ellos hacían las imágenes, hacían las pinturas, inclusive había imágenes de barro que ellos utilizaban como si fueran muñecos para representar a la Virgen María, Jesús, los apóstoles. Y era algo totalmente normal. Era totalmente normal y no eran cuestionados por tener imágenes. Yo no sé desde cuándo nace eso de perseguir las imágenes de la Virgen, de los santos y eso. Porque lo que más atacan es con tener un rosario o tener de repente, ustedes la adoran a María, ustedes le ponen a María por encima, ustedes, eh, por decir que es madre de Dios, ya es mucho más que Dios. Yo no sé desde cuándo nacería esas ideas o esa doctrina, porque ni Lutero, con su magnífica, que hace unas hermosas alabanzas a la Virgen María en sus escritos, en sus prédicas, Lutero ni Calvino ni ninguno, ellos nunca cuestionó uno de los dogmas o ninguna revelación sobre la Virgen María. En ningún escrito De vas a hecho, encontrar eso. de hecho, John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, tampoco hablaba mal de la Virgen María. La Iglesia Metodista es una segregación de la Iglesia Anglicana y tampoco hablan mal de la Virgen María. De hecho, aquí en México hay una secta que se llama Espiritualistas Trinitarios, tampoco hablan mal de la Virgen María.
Y el Sí, detalle es que las demás sectas evangélicas, la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová, los mormones, adventistas, hablan mal de la Virgen María. O sea, la ponen como en un plano aparte. Obviamente, esa actitud que ellos toman es la actitud que leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, que es el versículo 15 y 17, que se habla de la serpiente que le hace la guerra a la mujer y a sus hijos, que cumplen la voluntad del hijo de la mujer. sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque lo primero que al católico le ataca no es ni por el Papa, ni por esto, ni por la doctrina, ni el catecismo que Jesús durante jamás leyó, es directamente por la Virgen María. Ellos entran en una Exactamente. casa y ven una imagen de la Virgen María, idólatra, automáticamente. Y nunca le preguntaron al católico muchas veces, ¿vos le venerás o le adorás? Vos sos adorador y hay un prejuicio ya. Ven a un católico en una remera de la Virgen María, ya es idólatra automáticamente. Ellos ni no te preguntan, ni te investigan, ni te hablan, directamente ya sos acusado. Vos y yo muchas veces fuimos acusados de estas cosas, ¿verdad? Y de hecho, a la Virgen María se le venera. De hecho, aquí mira, la Constitución Apostólica Marialis Cultus de su santidad Paulo VI nos habla de la piedad de la Iglesia a la Santísima Virgen. Las palabras de su santidad Paulo VI, que ya ahorita es santo, dice, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco de culto cristiano, la veneración, o sea, habla de una veneración, no de una adoración, que la Iglesia ha dado a la Madre del Señor en todo tiempo y lugar, desde la bendición hasta las expresiones de alabanza y súplica de nuestro tiempo. ¿Cuál bendición? La que Dios le da. Alégrate, llena de gracia. Cuando Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, ¿qué he merecido yo para que venga a mí a verme la madre de mí, Señor? Dice, en nuestro tiempo constituye un sólido de su lex orandi y una invitación a realivar en las conciencias su lex credendi. Viceversa, la lex credendi de la Iglesia requiere que por todas partes florezca lozana su lex orandi en relación con la madre de Cristo. Eso es lo que enseña la Iglesia. En ningún Espectacular. momento habla de una adoración a María, habla de una veneración. No hay ningún documento de la iglesia que hable de adoración, ¿verdad? Ninguno, Y que y de prohíba. hecho, tampoco. De hecho, mira, vamos a la patrística, lo que es la tradición. Tenemos un testimonio muy hermoso de San Justino con su diálogo a Trifón, que compara a la Virgen María con Eva. Dice, en efecto, Eva, virgen e intacta, habiendo concebido la palabra de la serpiente, dio a luz a la desobediencia y la muerte. En cambio, la Virgen María, habiendo concebido, fue y alegría, respondió, hágase en mí según tu palabra. Concibió fe y alegría. Y Eva concibió muerte y destrucción. Una responde con desobediencia y Y la otra dice, concibió. la serpiente fue el que me sedujo, ¿verdad? Y María que no pecó, que asumió la humildad y la sencillez y la obediencia a Dios, se hace encargo otra vez ella de las cosas que pasan. Porque en la boda de Caná, por ejemplo, muestra muy bien la imagen de María, como es el papel para nosotros, la intercesión. Hagan lo que Él les dice. Y todos los mensajes verdaderamente verificados por la iglesia, siempre son resumidos en esto. Hagan lo que Jesús dice. Ayuden al pobre, vayan a rezar, entréguenle su vida al Señor y conviértanse, ¿verdad? Entre otras palabras. Y prepárense con la oración, con ayuno. Anímense la esperanza. El Señor volverá, ¿verdad? Eh, Siempre son los mensajes de la Virgen, esperar la gracia de Dios, escuchar la palabra de Dios. En ningún momento, en ninguna aparición, dice, hagan lo que yo le digo, sino hagan lo que Él les dice. Eso es muy importante entender, porque María no nos da órdenes de hagámosle lo que ella dice, sino que hagamos lo que es como que la mamá le dice, mira, haz lo que tu hermano mayor te dice. Tu hermano ya sabe porque
te dice estas cosas, ¿verdad? Y uno como buen hijo le obedece a su madre, no por miedo, sino por un cariño especial. Y esa es la figura que nosotros como católicos le tenemos. Exacto, esa es la figura que le tenemos nosotros los católicos. Aparte, hay algo importante ahorita que estaba leyendo el diálogo de San Justino con Trifón. Te voy a dar una incongruencia que dicen los protestantes. Ellos creen que Eva nació sin pecado y lo acepta. Y dicen, porque a mí me lo han dicho, la única mujer inmaculada de la que se habla en la Biblia es Eva. Pero no creen que María nació inmaculada. Inclusive ellos dicen, ¿por qué le vas a bautizar a un niño si el niño no tiene pecado? Pero cuando le decís que María nació sin pecado, no, eso es herejía, eso es invento de Roma. O sea, La ¿nace o incongruencia, no ¿no? nace según la doctrina protestante? Porque algunos dicen sí y en otro momento dicen no. Exacto. Ellos no nacen, pero María sí. María sí nació. Entonces, inclusive en la Biblia podemos ver algo muy importante también en la Virgen María, que ella estuvo en un momento muy crítico de su vida, ver morir a su hijo en la cruz. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 y 27 nos dice, al pie de la cruz estaba María, junto con su discípulo. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y no dice quién es el apóstol. En la Biblia no vas a encontrar quién es. Uh-huh. Y si y muchas veces decimos, si quieres ser ese apóstol, ese discípulo amado, debes llevar a María en tu hogar, en tu corazón. Debes adoptar a María como madre, porque ahí no la adopta como su hermana, como su esposa, sino le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y al tomar plenamente esa palabra en mi vida, yo tengo que tomar a María como madre mía. Muy lindo encuentro, hermano, y espero que a la gente le sirva. Te Esperemos que agradezco mucho sí. por... Y para terminar el tema, pues nos damos cuenta que la Virgen de la Biblia es católica, no es un invento que la iglesia haga, ni que se saque de la manga para ganar dinero como lo quieren hacer creer las sectas, ¿no? Y, y qué mejor que para concluir, pues con la oración del Magnificat que nos enseñó la Virgen María. ¿Qué te Sí, parece, hermano? sí, hermano. Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclavo. En adelante todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que santo es su nombre, que sus favores alcanzan a todos los que le temen y prosiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos. Arruinó a los soberbios con sus maquinaciones. Sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes, repleto a los hambrientos, de todo lo que es bueno, y despidió vacíos a los ricos. De la mano tomó Israel su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa a nuestros padres y que reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre. Amén. Amén. Te agradezco en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, hermano. Hasta luego. No,